Presión migratoria. México sí está aceptando la deportación desde Estados Unidos de migrantes de otras nacionalidades que se sumarán a los que ya transitan por el país. Muchos de ellos, desesperados, buscan solicitar asilo en oficinas de la Comar, donde entre migrantes cobran los turnos. Exigencia y deslinde. Miles de personas en Sinaloa exigieron la salida del gobernador con una marcha el domingo. Él descartó separarse del cargo y minimizó los reclamos. Mientras, por la violencia, los negocios de Culiacán siguen modificando su operación y hasta protocolos de balaceras han implementado. Montadeudas. Informe sexenal de la Unidad de Inteligencia Financiera evidenció combate a banda de mexicanos, asiáticos y cubanos, que daba préstamos express y para cobrarlos extorsionaba psicológicamente a las víctimas, pues tenía acceso a toda su información y dispositivos móviles. Estoy en riesgo de regresar a prisión porque no me notificaron y eso originó que yo no pudiera defenderme. Echan la bolita. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concedió al Poder Legislativo la facultad para seleccionar, con tómbola, las candidaturas a jueces, magistrados y ministros que correspondían al Comité del Poder Judicial. Pleitos que no resuelven las injusticias como la que hoy expondremos. Buenas noches. En información de última hora, hace unos momentos se dio a conocer que 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaron al comité, todos sus integrantes. En este escrito enviado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, argumentan su decisión debido a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso que les fue encomendado, seleccionar a los candidatos, a jueces, a ministros y a magistrados. Ahí agradecen la oportunidad de haber participado en el ejercicio, reiteraron su compromiso de continuar trabajando por los derechos humanos, la democracia y el Estado constitucional de derecho. Este documento está firmado por los 5 integrantes del comité, tiene el sello de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte y tiene la fecha de hoy, y ahí está, las 7:09 de la noche, es decir, hace 3 horas fue entregado esto. Menos de 3 horas fue entregado esto. Los 5 integrantes del Comité de Selección de las Candidaturas de la Elección Judicial del Poder Judicial renuncian al cargo. Se deshace, se disuelve este comité. ¿Por qué? Por esto. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Senado sustituir al Comité de Evaluación del Poder Judicial para seleccionar a las candidaturas de ese poder para la elección del 1 de junio. Esto luego de que el comité no cumplió con la orden del propio Tribunal Electoral para reactivar su proceso de selección. Y no lo cumplió porque ese comité estaba cumpliendo una suspensión otorgada por un juez. En sesión privada, virtual y express, el Tribunal Electoral pidió que la Cámara Alta defina en 24 horas cómo realizará una tómbola y así seleccione las candidaturas, saltándose la etapa de idoneidad y sin cumplir con que sean los mejores perfiles los que estén en esa boleta. Tras la resolución, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que acatará lo ordenado por el Tribunal Electoral por la tarde y sin representantes de oposición. No estuvo ni el PAN ni el PRI. La mesa directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado acordaron llevar a cabo esa tómbola que le ordena el tribunal para seleccionar a esas candidaturas que tenía en su poder el Comité del Poder Judicial. La tómbola se hará el próximo viernes. Lo vamos a hacer en el salón de sesiones, transmitido por el canal Congreso, con notario público y con la invitación a todas y todos ustedes. Y si algún senador o senadora quiere asistir, por supuesto que puede hacerlo. Una vez que nosotros hayamos hecho la insaculación, le enviaremos el listado a la Suprema Corte para que ellos digan si aceptan o no que estos sean sus candidatos. ¿Y si no aceptan? ¿Qué pasa si la Corte dice que no acepta? Quedan aprobados, los aprueben o no. Mientras se confrontan entre poderes por la justicia. Aquí una muestra más de injusticia en México. Un ex policía federal acusado de un delito que no cometió salió de prisión absuelto. Las pruebas no lo inculpaban, pero por error judicial podría volver a ser detenido. Esto si la Suprema Corte no resuelve a favor un amparo que él promovió. La historia es de Erika Flores. En 2012, el entonces policía federal Antonio Ordóñez presenció cuando la policía municipal detuvo a 3 jóvenes afuera de un bar y por esa razón se le involucró en el caso.
Yo fui procesado y sentenciado por un delito de privación ilegal de la libertad que ocurrió en Poza Rica, Veracruz, en el cual no tuve ninguna intervención. Las pruebas que hay en el expediente, lejos de involucrarme, operan a mi favor. Recibió una sentencia de 35 años de prisión, misma que apeló. 7 años después, en 2018, fue absuelto por un tribunal y quedó en libertad, y en junio de 2019 fue absuelto por segunda ocasión. Sin embargo, la familia de una de las víctimas presentó un amparo días después para revocar su libertad. Se presenta otro juicio de amparo, no me notifican, no me emplazan, tenían mi domicilio del tribunal, pero decidieron notificarle al abogado de oficio que ellos me asignaron. Sin embargo, aquel abogado de oficio, un año antes había dejado de ser legalmente su defensor acreditado ante la ley, y haber hecho la notificación a la persona incorrecta causó lo que jurídicamente se llama error judicial. Estoy en riesgo de regresar a prisión porque no me notificaron, y eso originó que yo no pudiera defenderme. Su actual abogado defensor explica la ineptitud de las autoridades veracruzanas. El caso de don Antonio Ordóñez es un caso altamente trágico en donde queda de manifiesto la ineficiencia en algunos casos de la Defensoría Pública Federal. Él sale de prisión, inicia una vida normal y de la noche a la mañana se entera que la víctima promovió demanda de amparo directo en contra de esa sentencia absolutoria. Contra ese error judicial, el abogado Telles promovió en 2024 un amparo directo ante la Corte por violaciones al procedimiento. Y estamos en espera de que la ministra presidenta lo admita a trámite porque es un caso excepcional. Ahora esa es la esperanza de Antonio Ordóñez, porque a pesar de su inocencia, su anterior defensa le dio solo 2 opciones imposibles de seguir. A mí el abogado de oficio me dijo, entrégate o pélate, pero yo contraté a un experto en amparo, y es gracias a Dios y gracias a él que me estoy defendiendo ahorita en libertad. En los próximos días serán notificados si la Corte admitió o no su amparo. Si lo reciben, Antonio Ordóñez afirmó que buscarán que el Poder Judicial siente un precedente sobre este problema, por considerar que es común en muchos casos que no han sido públicos o mediáticos. Pero hay gente que le pasó lo mismo que a mí y está en prisión, y ellos ya no tuvieron la oportunidad de defenderse. Para Milenio Noticias, Erika Flores. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó parte de lo que la vocera de la Casa Blanca expuso desde el viernes que aquí presentamos. México recibió vuelos de deportación con mexicanos y con algunos migrantes de otras nacionalidades. Del 20 al 26 de enero, por tierra y aire, entraron de Estados Unidos a México 4,000 deportados. Del 20 al 26 de enero se han recibido 4,094 personas, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas. ¿Qué pedimos nosotros? Respeto a los derechos humanos. La Cancillería, Migración tienen un esquema por si hay alguna violación a los derechos humanos de los mexicanos que llegan a nuestro país, pues se hacen distintos esquemas, desde una queja a CBP o a otras organizaciones que se dedican a este tema en los Estados Unidos, o incluso denuncias que se presentan en los tribunales de Estados Unidos. ¿No han aumentado o se han aumentado las deportaciones de mexicanos? Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo. En relación a los migrantes que va a recibir México que no son mexicanos, si se conoce cuántos vendrían, cuánto tiempo permanecerán en México, quién paga su manutención, su traslado a sus países. Estados Unidos está teniendo una comunicación también fluida con otros gobiernos, particularmente de Centroamérica. No es que tengamos ya una coordinación totalmente definida, pero estamos en diálogo, eso pues es fundamental y muy importante. La declaración de hoy contrasta con la publicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores del viernes, que enfatizaba que, cito de la misma, tratándose de repatriaciones, siempre aceptaremos la llegada de mexicanas y mexicanos. Nada se mencionaba ahí de los migrantes extranjeros que México también está recibiendo. Lo que sí se confirma es lo mencionado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre los 4 vuelos de deportación aceptados por México en un solo día, sumándose a las deportaciones por la frontera entre ambos países y la deportación de no mexicanos. México no ha clarificado el supuesto despliegue de 30,000 elementos de la Guardia Nacional para el tema migratorio que la vocera estadounidense destacó en esa misma publicación.
Hace casi un mes, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a Estados Unidos que procurara que los migrantes no mexicanos fueran llevados directamente a su país de origen. Luego fue cambiando la postura de dejarlo en veremos hasta admitir que se atenderá a los que ya están aquí y recibirá a los que lleguen por cuestiones humanitarias. Nosotros no estamos a favor de estas deportaciones y vamos a solicitar a Estados Unidos que en la medida de lo posible, pues los migrantes que no son de México puedan llevarlos a sus países de origen. Y si no, nosotros podemos colaborar a través pues de distintos mecanismos. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación a sus países en caso de ser extranjeros. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. Hay una atención humanitaria, porque es una obligación de cualquier gobierno humanitario, que por cierto no tiene nada que ver, porque ayer ya andaban diciendo que si el tercer país, para que haya un acuerdo de tercer país tiene que haber una firma del país que es digamos, bilateral. Y nosotros en este caso lo que estamos diciendo, si hay una persona que está en la frontera norte, entonces les ofrece pues obviamente una atención humanitaria y si de manera voluntaria quieren regresar a sus países, existen mecanismos. Hoy por la tarde la presidenta se reunió por 2 horas con integrantes de su gabinete en Palacio Nacional. Ahí revisaron el tema migratorio. Por la mañana adelantó que iban a hablar de las deportaciones masivas y la reunión de emergencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, convocada para esta semana. Acudieron el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, su sucesor, Sergio Salomón. Además estuvo ahí la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Ninguno dio detalles sobre el contenido de la misma reunión. Hay varios de los funcionarios que también los acompañaron. Ante las deportaciones masivas aumenta la presión migratoria en México, pues los que devuelven se suman a los que quedaron aquí varados. Ahora quieren pedir refugio. Y ante la alta demanda en oficinas como la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, algunos migrantes se aprovechan de otros migrantes. Y ya empezaron a hacer negocio. Milenio y Canal 6 documentaron que hay quienes venden turnos, ahí en la fila. Aquí un ejemplo de lo que ocurre afuera de las instalaciones de la Comar en Naucalpan, el Estado de México. Yelibet Méndez, Raimén Medina, Enerver Ruiz, 107. ¿Cómo tienes los tickets? Allá atrás me habías ofrecido tickets. Mi amor, tienes que bajar bajito, acuérdate. Allá atrás hay una lista que según le están haciendo para guardar orden, pero no, en realidad están vendiendo los turnos. Son 10 venezolanos con diferentes facetas, ahí te apuntan, allá atrás te cobran 7,000 pesos por un turno y más adelante aquí hay otra persona, una mujer también, todos son de origen venezolano, vendiendo los turnos a los migrantes. La madrugada de este martes llegarán 110 migrantes colombianos a su país, deportados desde Estados Unidos, luego del acuerdo, un poco a la fuerza, al que llegaron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump durante el domingo. Llegarán sin estar esposados, aseguró Petro, una práctica criticada por Estados Unidos, pero que Colombia defiende con el argumento de que los migrantes deben ser tratados con dignidad. El presidente de Colombia envió sus aviones de la Fuerza Aérea a San Diego, California, por los ciudadanos colombianos. Después de que el fin de semana se desató esta confrontación con Trump, en la que se incluyeron amenazas de aranceles entre ambos países, debido a que el gobierno de Petro no permitió aterrizar 2 aviones que había enviado a Estados Unidos con migrantes indocumentados colombianos. El domingo por la noche, la Casa Blanca informó así que Colombia había aceptado recibir de vuelta a todos los migrantes colombianos, desde ahí ilegales, que regresarán de Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras. En consecuencia, Estados Unidos no pondrá el arancel, del que había amenazado, de 25% a todos los productos colombianos. Había dicho que, y se quedó en suspenso eso, que iba a retirar visas a el presidente Petro, a su familia, a funcionarios del gobierno, iban a hacer revisiones exhaustivas a la mercancía colombiana y a los ciudadanos colombianos que llegaran a Estados Unidos. Todo eso quedó en suspenso después de que Petro aceptó las condiciones de Estados Unidos, eso sí, con sus propios aviones y sin que lleguen encadenados ni esposados los migrantes. México no se confrontará así con el gobierno de Estados Unidos. Lo único que sí hará será defender lo que los mexicanos aportan a ese país. Lo vimos en la entrevista que me dio allá en Washington el embajador Esteban Moctezuma. Me dijo que sin los mexicanos los estadounidenses no comen. Y también lo vimos el sábado cuando durante una gira de trabajo en Oaxaca la presidenta Claudia Sheinbaum dijo esto.
Y gracias a ellos llegan recursos a las comunidades, a nuestras familias. Pero que se oiga bien y que se oiga fuerte, las y los mexicanos allá sostienen la economía de los Estados Unidos, en el campo, en los servicios, en todos lados. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por un pueblo trabajador que se vaya a ayudar. Aporten lo que aporten, las redadas allá siguen. Supuestamente todos los detenidos han cometido crímenes, pero hay quienes terminan siendo detenidos colaterales, como las autoridades de Estados Unidos aseguran. Este fin de semana las redadas con apoyo de agencias federales y hasta militares siguieron en todo ese país e incluso en una isla del Caribe. La crónica es de Yair Navarro. Las redadas contra los migrantes siguen intensificándose en diferentes puntos de Estados Unidos, llegando ahora a los estados de Illinois, Georgia, Colorado y hasta el territorio de Puerto Rico. En la ciudad de Illinois, el zar de la frontera, Tom Homan, encabezó uno de estos operativos, destacando la detención de personas que enfrentan cargos por asesinatos y delitos sexuales. You've seen today, we're not sweeping neighborhoods. This is a target enforcement operation. We spend a lot of time investigating these people. We know exactly who we're looking for. So it's a target enforcement operation. It's the right thing to do. Las redadas contra migrantes también llegaron a la isla de Puerto Rico, donde agentes federales y autoridades migratorias se adentraron al barrio obrero de San Juan para detener al menos 10 personas. Algunos dominicanos, que ya son residentes en esta isla, acusaron que hubo invasión en sus propiedades para luego detener a ciertas personas. Que lo que están haciendo es algo injusto, rompiéndole los negocios a los dominicanos, a varias puertas en un negocio que tienen a inquilinos. Si ellos no tienen una orden de cateo para romper la puerta porque están buscando a X personas, no tienen que estar agarrando a todo el mundo, los indocumentados, y deportarlos. Tienen que respetar y agarrar los que están en lugares públicos, no en las instituciones privadas. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas informó que fueron detenidos más de 2,000 migrantes del sábado 25 al lunes 27 de enero, y la administración de Donald Trump insiste en que seguirán incrementando las redadas. Además, envió una advertencia a los países que se nieguen a recibir estos vuelos, poniendo como ejemplo lo ocurrido con Colombia. And as you saw yesterday, we've made it clear to every country that they will be taking back our people that we're sending out, the criminals, the illegal aliens coming from their countries. We're taking them back, and they're going to take them back fast. And if they don't, they'll pay a very high economic price. Para Milenio Noticias, Yair Navarro. La comunidad latina se manifestó esta tarde en contra de las políticas antimigrantes del presidente Trump en el estado de Nebraska, en Estados Unidos. Un grupo de ciudadanos estadounidenses, pero hijos de migrantes, protestaron en las calles de Omaha para evitar enviar el mensaje de que no son delincuentes, que las personas migrantes ayudan a aportar al país. Aquí parte de lo que ocurrió. El tema migratorio y el combate al crimen organizado están íntimamente relacionados, según lo que me dijo Sergio de la Peña, ex subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Ocupó ese cargo en la primera administración de Donald Trump. La entrevista completa, por cierto, la pueden leer ya en la edición de este lunes de Milenio Diario o escaneando el código QR que estará apareciendo en pantalla durante la segunda parte de esta entrevista que enseguida le presento. Y la gente que entra aquí, entra en servidumbre forzada. Mucha de la gente tiene que pagar préstamos que tienen con gente que trata de personas, narcotraficantes típicamente están involucrados en estos carteles, y esa gente está constantemente mandándole pagos a estos individuos. Así que estamos produciendo un régimen de criminalidad, no nomás aquí en los Estados Unidos y en México. Ya sobre declarar algunos cárteles organizaciones terroristas, entiendo que todavía hay varios pasos para que esto se traduzca y sepamos cuáles son de estos cárteles mexicanos las que sean consideradas organizaciones terroristas. ¿Qué implicaciones puede tener? ¿Qué efectos puede surtir? Y el temor acá en México que se dijo desde que ganó Donald Trump es van a venir a invadirnos, ¿no? ¿Qué tan cierto puede ser esto o qué efecto puede tener justamente para reducir el avance de estos grupos? Él ha sido muy claro que va a enfatizar
la importancia de atacar a los carteles. Eso quiere decir que va a atacar las finanzas, va a atacar a los enlaces que existen, la gente que trata con ellos, sí. Y además él no descartó que puede utilizar alguna fuerza, pero está enfocada en los carteles. A mí lo que me sorprende es que cuando se llevan al Mayo Zambada, a Santa Teresa, Nuevo México, hubo muchas quejas por parte del gobierno mexicano que habían secuestrado a un mexicano, sí, pero no estamos hablando de los 800 muertos y los 1000 desaparecidos de Culiacán. Me imagino que si uno haría una encuesta hoy en día en Culiacán, que si están conformes con que vayan y tengan como blancos, por decirlo así, a los carteles, yo estoy seguro que la gente de Culiacán diría: nosotros no queremos esta violencia, ya es tiempo de que algo se haga para eliminar ese flagelo, porque la gente está sufriendo. No podemos sostener las bajas que hemos tenido aquí, donde cada año estamos viendo que mueren de 100,000 a 120,000 ciudadanos norteamericanos por la causa de fentanilo. El problema con el fentanilo es que a veces se mezcla con otras drogas. El sobredosis es de todas las drogas, pero el 80% es de fentanilo o algo que esté enlazado con el fentanilo. Vemos ya llegar las imágenes que se distribuyeron hoy por la mañana por parte del gobierno de Donald Trump de los Marines llegando a la frontera. También en la orden ejecutiva está el despliegue del ejército en la frontera con México para el tema migratorio. Pero por el otro lado, este combate a los grupos criminales, si bien no en territorio mexicano, pero sí en el territorio estadounidense, ¿no son demasiadas funciones como en un momento se criticó acá en México? Mira, las funciones de nuestros militares tienen limitaciones legales. Okay. Nosotros estamos en apoyo a las agencias civiles. Eso quiere decir que muchas de las funciones que están cumpliendo actualmente agencias del orden público de los Estados Unidos, que tienen que ver con la aprehensión de gente ilegal, el apoyo que se requiere para que ellos cumplan esa misión se lo van a entregar a las fuerzas militares. Okay. Nosotros no tenemos el poder de arresto internamente en los Estados Unidos, así que lo que va a suceder es que muchas de las funciones administrativas y logísticas y de inteligencia o algo por ese estilo se cumplirán con nuestras Fuerzas Armadas, pero no se descarta al momento, como dijo el presidente, nada. Y como digo, la política de él cambia en acuerdo con lo que está constitucionalmente permitido. Claro. En casos de emergencia, obviamente esas situaciones cambian, pero al momento lo que hemos visto es que quiere ponerle el alto al ingreso de personal, de gente o de las drogas a los Estados Unidos en la mejor manera que se puede. En Sinaloa este domingo miles de ciudadanos salieron a las calles de Culiacán a protestar contra la ola de violencia que hoy cumplió 141 días. En la marcha una vez más exigió la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, quien esta mañana minimizó la manifestación y hasta aseguró que estuvo conformada por opositores a su gobierno. La gente ya sabe lo que pide, mira, no hay más que rebuscarle a esto, ¿no? Los enemigos son la delincuencia y el encono, nunca el gobierno. ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¿Cuál es el origen del grito? Pues porque no quieren. ¿No quieren que esté yo? No han dicho otra cosa. ¿Soy responsable del tema de la inseguridad? No. ¡La cabeza! ¡La cabeza! Persona en su casa puede pegar de grito y decir, ¿sabe qué? No quiero que esté Rocha ahí. Pero no, si se juntan 3 o 4 o 5 o 5,000. ¿Cuántos son 5,000 de 3 millones? Alguien dice, oye, ¿por qué pienso renunciar? Ya les dije yo, el pueblo pone y el pueblo quita. Pero es el pueblo. No es... Muchos de los que se quejan son los creadores de estos problemas, son los que gobernaban antes. Y siempre dice que las cosas están bien, que todo está bien, y pues eso es mentira. Lo más falso que puede haber, que traiga a su familia a vivir aquí, hijos, nietos, demás.
y ahí le creería que de veras estamos en paz. Oiga, ¿y se puede ir a Culiacán? Entonces le digo yo, perfectamente bien puedes ir a Culiacán. La gente anda en la calle, la gente va al béisbol, los niños van a la escuela. La violencia no se detiene en ese estado. Esta mañana el colectivo Sabuesas Guerreras localizó una fosa clandestina con 2 cuerpos, esto al sur de Culiacán, cerca de la comunidad conocida como el Campo 10. Al menos una de las víctimas había sido secuestrada la semana pasada. Además, el sábado, 4 reos escaparon del penal de Angostura, por lo que las autoridades ya investigan si hubo algún tipo de complicidad de funcionarios del estado. 3 de los prófugos fueron identificados como José, Ángel y Javier, quienes formaban parte de una banda de secuestradores que apenas había sido ingresados hace 16 días. Hoy están libres. El cuarto prófugo es un ex policía apodado El Cuate, que estaba acusado de homicidio. Por cierto, hoy se realizó un segundo homenaje a los hermanos Gael y Alexander, quienes fueron asesinados hace una semana. La ceremonia formó parte de un curso de apoyo emocional para los niños de la Escuela Sócrates en la que ellos estaban inscritos. En este contexto, los empresarios de Sinaloa están comenzando a prepararse para poder subsistir en medio de la ola de violencia y mientras las autoridades buscan una solución para protegerlos. Están incluso estableciendo protocolos en caso de balaceras, cómo se refugian en los inmuebles, a quienes resguardan primero, los niños. Jorge Martínez estuvo allá y estos son los detalles. Mientras las autoridades estatales resuelven cómo dar seguridad a empresarios, empleados y ciudadanos entre las 6 de la tarde y la medianoche o incluso la madrugada, los empresarios capacitan a su personal, desde gerentes, cocineros y meseros, hasta los de limpieza sobre cómo enfrentar posibles emergencias. Generamos unos cursos por medio de Parques Alegres para saber qué hacer y cómo hacer en caso de una contingencia o de una situación o de un enfrentamiento cercano con este tipo de situaciones, cómo proteger a los niños. Buscamos llevarlos a zonas más seguras, nuestras bodegas, nuestras cocinas, los espacios que no están tan expuestos a lugares visibles. Los cursos sobre protocolos de seguridad impartidos por la Asociación Civil Parques Alegres ya han sido aplicados para proteger tanto a trabajadores como a clientes en enfrentamientos como el 22 de septiembre pasado en las inmediaciones de un centro comercial. La Canirac Sinaloa pidió reforzar la vigilancia de las fuerzas de seguridad en zonas como Cuatro Ríos y el centro, donde está la mayor cantidad de bares y restaurantes. Nosotros fuimos muy oportunos en solicitar que haya una protección y una revisión con diferentes instancias de seguridad entre los horarios de 8 p.m. hasta 11 p.m. en el transcurso de los días semanales laborales y el fin de semana que se extienda hasta las 12 de la noche. Los dueños de restaurantes, bares y centros nocturnos que aún no cierran sus puertas optaron por romper sus esquemas para no perder más dinero ni empleos. Muchos negocios que originalmente trabajaban de mediodía hacia la noche, pues tuvimos que empezar a abrir en la mañana. Desayunos, se volvió el desayuno pues una forma de compensar las pérdidas que hemos tenido en la industria. La estrategia ha funcionado. En este lugar llamado Canario Hotel, sobre Paseo del Ángel en el centro de Culiacán, la noche del sábado no hay un solo cliente. Pero en la mañana del domingo estaba a su máxima capacidad por los desayunos. Con imágenes de Alejandra Ansúrez para Milenio Noticias, Jorge Martínez. En Apatzingán, Michoacán, elementos del Ejército y la Guardia Nacional que se encontraban realizando un operativo de vigilancia sufrieron un ataque con armas largas por parte de un grupo criminal. Tras esto, los elementos solicitaron apoyo de un helicóptero armado de la Secretaría de la Defensa Nacional que repelió la agresión a tiros. En este operativo, 2 hombres fueron detenidos identificados como Miguel y Jesús, a quienes además se les decomisaron armas, municiones y equipo táctico. Así se vio el enfrentamiento previo a la detención. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda monitorea el modus operandi de una banda de montadeudas. Las víctimas son enganchadas al pedir préstamos express y entregan información personal con engaños, incluso acceso a sus dispositivos móviles. Luego reciben
estas extorsiones psicológicas y hasta sexuales. Todo esto es parte del informe sexenal de la Unidad de Inteligencia Financiera que revisó mi compañera Janet López Ponce. Obtener un préstamo express a través de un simple clic llevó a miles de personas a entregar en segundos toda su información personal y el acceso absoluto a sus celulares a una red de extorsionadores. Se trata de una banda de montadeudas que la Unidad de Inteligencia Financiera expuso en su último informe sexenal ante Andrés Manuel López Obrador, como uno de los golpes más relevantes desde el sistema financiero durante esa administración. Pero no se trató de un simple y típico fraude por préstamos express. Esta banda utilizó la extorsión psicológica a niveles que parecían sacados de una serie de Netflix. En el caso de la banda de montadeudas de la UIF, un grupo de mexicanos, asiáticos y cubanos ofrecían desde redes sociales préstamos express. Para ello, enviaban un link para descargar una aplicación que contenía el supuesto contrato, que era tan extenso que las víctimas lo aceptaban de inmediato sin siquiera leerlo. Y así, en segundos, autorizaban el acceso absoluto a sus contactos, fotografías, ubicación, cámara, mensajes y llamadas, con lo que los delincuentes usurpaban su identidad y vigilaban cada paso que daban las víctimas. Ofrecían préstamos desde 500 hasta 20,000 pesos, pero siempre ponían pretextos para depositarles una parte mínima. Ningún depósito alcanzó los 10,000 pesos. En cuanto recibían la transferencia, se les notificaba que su deuda inicial era de 14,000 pesos por gastos de aplicación más el IVA y que los intereses aumentarían 85% cada semana. Toda esta información, aseguraban, venía en el contrato firmado que no habían leído. Pero después, todo empeoraba. Y entonces, comenzaba la extorsión psicológica. Según el informe de la UIF, las víctimas y sus contactos eran bombardeados con mensajes intimidantes. Incluso, así lo confirmó el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en donde tras meses de rastreo, los primeros golpes contra esta red ocurrieron en 2022 y 2023. Los defraudadores o extorsionadores realizan amenazas vía telefónica mediante mensajes de WhatsApp o en algunos casos difundiendo fotografías de las víctimas en redes sociales, acompañados de agresiones y señalamientos como de delitos como si los hubieran cometido las víctimas, difamándolos entre sus contactos. Se logró el aseguramiento de más de 700 equipos telefónicos, más de 15,000 chips de diversas telefonías, mismos que eran usados para extorsión, más de 400 equipos de cómputo. Las denuncias por estos fraudes aumentaron hasta un 495%, con un promedio de 11,000 al día. La banda se extendió a otras entidades y llegó a mover hasta 600 millones de pesos con decenas de transferencias internacionales. Aunque la UIF reportó este caso de montadeudas con extorsiones psicológicas y sexuales como un caso de éxito cerrado, reconoció que ante su expansión, el monitoreo continúa. Para Milenio Noticias, Janet López Ponce. Esta tarde en la Ciudad de México, policías capitalinos y comerciantes en la zona de Bellas Artes protagonizaron una riña. Personal de reordenamiento llegó al sitio para retirar puestos. Desde diciembre, el gobierno capitalino retiró el comercio informal de la zona, permitiendo solo el comercio ordenado dentro de la Alameda. Sin embargo, hoy entre empujones los comerciantes se negaron a desalojar, lanzando incluso comida en contra de los elementos de la policía. Por estos hechos, 3 personas fueron detenidas, 6 resultaron lesionadas. El fabricante de chips estadounidense Nvidia se desplomó 17% al cierre de Wall Street, perdió casi $600,000 millones tras el surgimiento de la startup china DeepSeek y su modelo de inteligencia artificial de bajo costo. Es una de las peores caídas en la historia según la prensa estadounidense, y es que si bien Nvidia
es líder en el campo de la inteligencia artificial por sus chips ultrapotentes, tiene un alto costo, mientras que los chips utilizados por DeepSeek tienen capacidades reducidas y bajo costo, pero con un gran desempeño. De hecho, según expertos, el modelo de DeepSeek, que está liderando las descargas en las tiendas de aplicaciones, es comparable con el de OpenAI en la resolución de problemas matemáticos, la programación, la inferencia en el lenguaje natural y así el colapso de hoy de NVIDIA. Esa es la explicación. La escritora española Pilar Adón, ganadora del Premio Nacional de Narrativa y Crítica, conversó con Alfredo Campos Villeda, director de Milenio Diario, sobre su obra, principalmente novela y cuento, en la que privilegia personajes femeninos como protagonistas, así como los temas del encierro y el aislamiento, elementos indispensables en sus tramas, como califica como utópicas. Aquí parte de lo que le contó. La entrevista completa la pueden leer en Milenio Diario y también a través del QR que presentaremos en pantalla. O sea, las musas para mí son esos temas, esa materia que te agarra de alguna manera y hasta que no obedeces y no escuchas, insisto, no puedes parar. Y en mi caso las musas, mis temas son el miedo, el deseo de estar en otra parte, muy relacionado con la huida, ciertas obsesiones también por el encierro, el aislamiento. A mí me atrae más lo utópico. Lo que pasa es que, insisto, lo utópico lo hemos comprobado a lo largo de la historia y creo que no puede ser de otra manera, termina fracasando. Y digo que no puede ser de otra manera porque no dejamos de empeñarnos como seres humanos en generar sociedades perfectas cuando como individuos somos esencialmente imperfectos. Y las comunidades en las que yo me centro, donde centro mis novelas y mis argumentos, beben un poco de ahí. También de las sociedades tolstoyanas, este deseo de vivir en comunión con la naturaleza, de celebrar ciertos ritos, muy relacionados con las pautas de la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, que parece muchas veces que como seres humanos vivimos de espaldas a eso y no nos damos cuenta de lo necesario que es para no enfermar, para no sufrir demasiado. Pausa y volvemos. Grupo Aeroméxico informó que a partir de febrero se ofertan vuelos entre México y Colombia que tendrá un incremento de 25%, salidas desde la Ciudad de México a Cartagena. Esta oferta de vuelos crece 25% con una oferta de 10,000 asientos mensuales. Los vuelos saldrán aquí de la Ciudad de México a las 9:30 de la mañana, así facilitando la conexión con todo nuestro red de la República Mexicana, los 55 destinos donde volamos, y llegará a la ciudad de Cartagena a las 2 de la tarde, 2:30. El vuelo de vuelta saldrá de Cartagena a las 4 de la tarde, llegando a la Ciudad de México a las 7:30, así también facilitando esas conexiones que son muy importantes hacia todos los destinos de la República Mexicana. Los vuelos serán operados a bordo de uno de los aviones más modernos del mundo, el 737 MAX. Mira, Taide, buenas noches. Vaya trabajo el que hizo el equipo que comandas para ver cómo van los 3 estadios sede del Mundial 2026. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Alex, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, pues obviamente tuvimos que ver cómo iba la remodelación del Estadio Azteca a 7 meses de que iniciaron justamente las obras para que este coloso esté listo para el Mundial del 2026. Hoy estamos a 500 días de este evento, la máxima fiesta del fútbol y por supuesto prácticamente pues los 2 estadios, tanto el de Guadalajara como el de Monterrey, ya están listos, únicamente tendrán que ver cuestiones de vialidad. El Estadio Azteca es el que tiene que sufrir mayor remodelación justo para el Mundial. Vamos a ver lo siguiente. La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo del 2026 entra en una de sus etapas más importantes. A falta de 500 días, los trabajos en cada sede continúan para cumplir con las expectativas de ofrecer una experiencia inigualable. En cuanto a las sedes, han transcurrido poco más de 7 meses de trabajos en el Estadio Azteca, que solo una pequeña franja por una de las bandas es la que se ve con césped, pero es solo una mínima parte, la cual será también retirada para colocar el nuevo pasto. Ya no existe la zona VIP, ya que se dará paso a una de Hospitality. Además, mejorarán los accesos para las personas con capacidades diferentes.
Incluso se demolieron las gradas de la zona lateral donde serán construidos los nuevos vestidores, ya que debido a la exigencia de la FIFA, dejarán de estar en la cabecera sur a estar ahora en el centro. Además, la tribuna luce en muchas zonas sin butacas, sin embargo todavía aparecen algunos anuncios y el escudo del América. En cuanto al estadio de Monterrey, Alejandro Hugh, Host City Manager de la sede, detalló algunos de los trabajos de movilidad, sostenibilidad, logística y experiencias. Por otro lado, el estadio de Guadalajara está listo y se encuentra bajo revisión constante de FIFA. La zona FanFest ya está designada en el centro de Guadalajara y al menos 5 centros deportivos pueden recibir selecciones nacionales si quisieran hacer de la ciudad su sede. El único tema a seguir en los próximos meses será el de la movilidad, ya que existe un proyecto para la remodelación de puntos claves en el traslado. La cuenta regresiva avanza con ilusión. A 500 días del arranque del Mundial, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey ponen énfasis en ofrecer el mejor rostro de México al mundo. Bien, Mine, pues ahí el avance. Exactamente, Alex, para este mundial que se esperan 5.5 millones de visitantes a nuestro país, según nos confirma justamente Gabriela Cuevas, representante del gobierno federal, para todo este movimiento que habrá para el mundial del 2026. Gracias, Mine. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.